Hola, buenos días con todos. Estamos ya a pocos minutos de iniciar esta sesión. De hecho, ya es la hora para el inicio de la misma. Me voy a presentar. Mi nombre es Rosario Díaz Garavito. Yo soy coordinadora del Ecoreto. Es una de las categorías especiales de la competencia de talento e innovación TIC Américas en esta edición 2019. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí el día de hoy en este bootcamp público que estamos generando durante los meses en que se desarrolla el TIC Américas. Es importante mencionar que el día de hoy vamos a estar hablando sobre juventudes, paz y objetivos de desarrollo sostenible. Es un tema bastante transversal, es un tema que queremos en el que queremos que las juventudes se involucren y pues que nos va a llevar con una idea mucho más clara del rol que cumplen las juventudes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y también para ser promotores de paz. Es importante mencionar que la competencia de talento e innovación TIC Américas es organizada y facilitada por el Young American Business Trust en colaboración con la Organización de los Estados Americanos. Esta competencia en sus 4 categorías, Startup Challenge, Ecoreto 10.0, Caribbean Innovation Competition 2019 y TIC Colombia, tratan de que los jóvenes puedan, a través de ideas innovadoras o soluciones innovadoras, potenciar los procesos de transformación que vienen desarrollando en su comunidad. Si quieren conocer a los finalistas de la edición 2019, ellos ya fueron anunciados el 1 de mayo. Revisen nuestras redes sociales y van a ver y van a conocer a estos espectaculares emprendedores que han destacado en esta edición del TIC Américas y que se van a las finales en Medellín. Sin otra introducción, el día de hoy yo les quiero presentar a nuestro experto que nos estará acompañando para el desarrollo de esta sesión. Tenemos a Alan Osorio. Alan es colaborador del área de género y juventud de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Alan es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido galardonado en el 2018 con el Premio de la Juventud en Derechos Humanos por el Gobierno de la Ciudad de México y con la presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja a liderazgo por la UNAM en el 2011. Miembro del Consejo Consultivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y del Consejo Joven de la Ciudad de México. Presidente honorario de la Fundación Efecto Valores desde el 2014. Alan ha ha participado en diversos eventos internacionales en materia de juventud y género, como lo fue la Consulta Regional sobre Juventud, Paz y Seguridad en América Latina y el Caribe, realizada en Panamá en el 2017. Especialista en evaluación de impacto de programas sociales por el JPAL. Cuenta con diversos diplomados en defensa internacional de los derechos humanos, políticas de juventud, políticas de desarrollo infantil temprano, trata de personas y presupuesto basado en resultados, entre otros. Alan, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido a esta sesión del bootcamp. ¿Quisieras compartir tu pantalla? Muchas gracias, Rosario. Sí, voy a compartir mi pantalla ahora mismo. Listo, ya tienes los cambios realizados para que puedas aceptar la opción de compartir tu pantalla. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias y recuerden a las personas que tienen algunas preguntas pueden realizarlas a través de la ventanita del chat o pueden ver en el menú, hay una manito de color verde, hacerle clic para poderles habilitar el micrófono y puedan hacer sus preguntas de manera directa. Las preguntas las vamos a guardar para el final. No sé si te parece bien eso, Alan. Sí, me parece bien. Genial. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Sí ven la presentación? Sí, se ve la pantalla completa. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, tardes a todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Le comentaba a Rosario que mi presentación es un poco extensa, sin embargo,
Solamente voy a compartir los puntos principales, ya que más bien me gustaría un poco charlar más acerca de cómo pueden mirarse los emprendimientos vinculados a la Agenda de Juventud, Paz y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que creo que sería lo más valioso para el proceso en el que se encuentran ahora mismo. Voy a compartir algunos antecedentes sobre la Agenda de Juventud y Paz, un poco para que cuenten con el preámbulo de lo que estamos situados ahora mismo. Y bueno, principalmente, pues como saben, las Naciones Unidas tienen como objetivo mantener la paz y la seguridad internacionales, que es nuestro primer antecedente. Y bueno, voy a platicar un poco del proceso previo a la Agenda 2030, ¿no? Que primero es el referente de las Naciones Unidas. Después viene en el año 2000 la resolución del Consejo de Seguridad. Una resolución del Consejo de Seguridad, ¿qué quiere decir a grandes rasgos? Una resolución del Consejo de Seguridad es vinculante para los estados. Esto quiere decir que los estados, los países miembros, están obligados a implementarlo, ¿no? Entonces, por primera vez, en el 2000 se genera un documento que habla sobre el reconocimiento del papel de las mujeres en los procesos de consolidación de paz y seguridad. Este es nuestro primer antecedente. Después, en años más adelante, se presentaron los principios rectores sobre la participación de jóvenes en la consolidación de paz, que destacan, entre otras cosas, la importancia de la participación de las personas jóvenes como una condición indispensable para lograr la consolidación de paz en los países. Valorar y utilizar la diversidad de jóvenes y sus experiencias en los países, tener en cuenta la igualdad de género, impulsar los liderazgos juveniles para la consolidación de la paz, no causar daño, implicar a los jóvenes en las etapas de consolidación de la paz y los programas post-conflicto, mejorar conocimientos, actitudes y aptitudes y competencias de jóvenes para consolidación de paz, invertir en alianzas intergeneracionales, ya que, bueno, igualmente desde el Fondo de Población, una de nuestras metas es pues impulsar el trabajo intergeneracional de cara al dividendo demográfico. Digamos, actualmente en la región está ocurriendo, en la región de América Latina y el Caribe está ocurriendo este fenómeno que se le llama el dividendo demográfico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que actualmente en la mayoría de los países la población económicamente activa, es decir, en edad de trabajar, se concentra en las personas jóvenes. Es decir, ahorita el mayor porcentaje de población se concentra en las personas jóvenes. Y por ello es tan importante que los países inviertan en políticas sociales y realicen gasto público en jóvenes, pero en perspectiva, en un futuro lo que va a ocurrir es que vamos a ser un continente en el que cuando los jóvenes actuales seamos adultos mayores, vamos a tener la responsabilidad de mantener, digamos, actualmente tenemos la responsabilidad de mantener a la población económicamente no activa, pero dado que somos un porcentaje mayor, se dice que se cuenta con mayores posibilidades. Pero en un futuro, cuando nosotros seamos adultos mayores, vamos a ser una población mayormente formada por personas adultas mayores y por menos población económicamente activa con edad de trabajar, lo cual nos pone al frente retos como el envejecimiento, los sistemas de seguridad social, y de ahí la importancia de que desde los emprendimientos se tenga esto en la mira. Bueno, eso era como un dato cultural en el marco de la presentación, porque me parece importante que lo conocieran. Y bueno, regresando al tema de los principios rectores de consolidación de la paz, habla de que la paz debe de estar con base en los derechos humanos, y también la paz tiene que ver con un enfoque económico, sociopolítico y sociocultural. Y digamos, este fue otro antecedente para la actual Agenda de Juventud y Paz y la Agenda 2030. Luego viene, en 2015, se realiza el Foro Mundial de Juventud,
Paz y Seguridad que se llevó a cabo en Amán, Jordania, en 2015, y dentro de la declaración de este foro, los jóvenes exhortaban a la creación de un marco político que apoyara la participación de jóvenes en los procesos de construcción de paz y tomar medidas urgentes para apoyar a los jóvenes como actores en la prevención y transformación del conflicto y la construcción de la paz. Más adelante voy a compartir qué es lo que está ocurriendo en nuestra región actualmente en materia de violencia y seguridad. Y bueno, gracias a esta petición que se hizo a los países, producto del Foro Mundial de Juventud, Paz y Seguridad, en 2015 el Consejo de Seguridad emite la resolución 2250 sobre juventud, paz y seguridad, que les recuerdo que es una resolución vinculante para los estados, y es un hito histórico, porque por primera vez en un documento del máximo órgano de las Naciones Unidas se reconoce el papel positivo que pueden desempeñar las y los jóvenes en la prevención de los conflictos, la prevención de la violencia y la promoción y la consolidación de la paz. A través de esta agenda es que se refleja el resultado, pues, de esfuerzos de muchos años por parte de las redes de jóvenes defensoras que definen el papel de los jóvenes en los procesos de paz. Esta resolución comprende 5 pilares que tienen que ver con la participación de jóvenes en tomas de decisiones relacionadas con la paz, la protección enfocada a la generación de mecanismos de protección para jóvenes víctimas del conflicto y el conflicto posguerra, la prevención de la violencia y la prevención de la guerra, alianzas para lograr la consolidación de la paz, es decir, habla de la importancia de que las y los jóvenes consoliden alianzas con las agencias de cooperación internacional, con los gobiernos y con la sociedad civil para fortalecer su participación en los procesos de consolidación de paz. Y bueno, habla de la separación y reintegración, que son algunos elementos utilizados en contextos de guerra. Un poco más sobre la resolución 2250. ¿Cuál es su importancia? Pues como les decía, reconoce por primera vez el papel positivo y las contribuciones de los jóvenes a los procesos de consolidación de la paz, la prevención de violencia y la transformación de conflictos, además de que contrarresta las visiones y enfoques de algunas políticas que relacionan, catalogan y criminalizan a los jóvenes como los perpetradores de la violencia, sobre todo actualmente en la región de América Latina y el Caribe, específicamente en el Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, pues lamentablemente la mayor cantidad de víctimas de homicidio se concentra en hombres jóvenes entre 18 y 24 años, y al mismo tiempo también la mayor cantidad de quienes cometen estos delitos son personas jóvenes, sobre todo hombres jóvenes. Y lamentablemente algunas políticas públicas se han enfocado en perseguir y criminalizar a estos jóvenes y se han generado políticas que algunos juvenólogos le llaman políticas de mano dura, que lo que buscan no es acabar con el problema desde una perspectiva de prevención, sino desde una perspectiva de persecución. Entonces, por ello es tan relevante esta resolución. Como les decía, es jurídicamente vinculante, es decir, que los estados están obligados a cumplirla, fomenta la representación y participación de jóvenes, promueve alianzas, asegura un planteamiento basado en los hechos. Dentro de esta resolución, el Consejo de Seguridad pedía al secretario general que se realizara un estudio sobre los progresos de la contribución de los jóvenes en la consolidación de la paz y también sobre cuál es el papel que actualmente juegan los jóvenes dentro de los procesos de consolidación de paz. Además de que asegura la rendición de cuentas. Y bueno, este estudio que fue solicitado por la resolución, en español, Elemento que falta para la paz, en inglés The Missing Piece, fue solicitado por la resolución 2250 y es un estudio independiente que fue presentado en octubre del año pasado en el marco de la Asamblea General. Y dentro de los principales resultados que aporta este estudio, los progresos que fue consolidado a nivel global, primero, bueno, pues contarles que fue un estudio que se realizó de manera inclusiva y participativa, ya que se celebraron consultas regionales, subregionales y nacionales con jóvenes involucrados en procesos de consolidación de paz en todo el planeta. En América Latina se llevó a cabo la consulta regional sobre juventud, paz y seguridad, que fue el insumo de la región para este estudio de progreso. Y bueno, se consultaron de manera directa al menos 4.230 jóvenes.
En este estudio se indica que, por desgracia, las respuestas y prioridades programáticas en torno a la juventud, la paz y la seguridad se inclinan hacia enfoques estrictos de seguridad y se alejan de la prevención. De ahí la importancia también que desde los movimientos juveniles se aporte desde el trabajo por la prevención, ya que lamentablemente no está siendo una prioridad para los países. Y además se ignora el hecho pues de que la mayoría de los jóvenes en realidad no participan en actos violentos. Por otra parte, este estudio también documenta las experiencias de exclusión, es decir, a través de testimonios de jóvenes de todo el mundo, como formas de violencia estructural y psicológica profundamente arraigada en la desconfianza entre los jóvenes, sus gobiernos y el sistema multilateral. Es decir, existe una desconfianza generalizada hacia las instituciones y al sistema multilateral por parte de las personas jóvenes como resultado de la violencia estructural, que no solamente tiene que ver con las situaciones de guerra, sino también con las situaciones de desigualdad que aquejan a los países. Y por último, como resultado y conclusión de este estudio de progreso, se insta a los gobiernos y a los agentes internacionales a que den un cambio radical y que reconozcan a las personas jóvenes como el elemento que falta para la paz. Es decir, actualmente, lamentablemente, nos están mirando a los jóvenes como un actor estratégico para la consolidación de la paz y para el desarrollo de los países. Por eso es que este estudio mandata e insta a los países a que se reconozcan. Y bueno, entre las conclusiones del estudio de manera general se basa en 3 estrategias centrales. Primero, recomienda a los países la inversión en las capacidades, la capacidad de actuar y el liderazgo de la gente joven y facilitar un entorno propicio para las organizaciones e iniciativas de la juventud mediante apoyo financiero considerable, la creación de redes y el fortalecimiento de la capacidad de los jóvenes y de organizaciones de jóvenes. Insta a la transformación de los sistemas que refuerzan la exclusión con miras a hacer frente a los obstáculos estructurales que limitan la inclusión y participación plena de juventud y en la paz y en la seguridad. Y por último, recomienda la importancia de dar prioridad a las alianzas y a la labor de colaboración en que las personas jóvenes sean consideradas en pie de igualdad y como asociados esenciales para la paz, y que pues elimine esta perspectiva en la que los jóvenes o son víctimas o son los victimarios dentro de las situaciones de conflicto, pero no son los actores estratégicos de cambio. Y bueno, acá les voy a dejar algunas páginas donde pueden encontrar las versiones completas de este estudio que acabo de resumir muy ampliamente, pero bueno, les dejo los enlaces por si quisieran consultarlos más adelante. Y bueno, ya regresando a la Agenda 2030, como saben, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue acordada y consensada por los países miembros del Sistema de Naciones Unidas en el año 2015, se tiene al objetivo 16 sobre justicia, paz e instituciones sólidas. Y bueno, como se ha dicho en muchos espacios, pues la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la agenda con mayor ambición de nuestra era. Además, incorpora lecciones aprendidas que se tuvieron en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el que, sobre todo, los aspectos relacionados con la guerra y el conflicto, pues fueron barreras que impidieron la exitosa implementación en muchos de los países, ya que dejaba de lado esta condición de desigualdad y bueno, no reconocía a la paz y la seguridad de las personas como un elemento indispensable para el desarrollo sostenible. Y bueno, si bien dentro de la Agenda 2030 no se incluye un capítulo específico que hable sobre las personas jóvenes, como sí ocurre en el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo en su capítulo B, en la Agenda 2030 se deben de mirar a los jóvenes como uno de los pilares transversales que la conforman, ya que pues se abordan temas centrales de la vida cotidiana de las personas jóvenes y de su imprescindible participación para el desarrollo sostenible. Con la aprobación de la Agenda 2030, los Estados miembros de Naciones Unidas se comprometieron, entre otras cosas, a la erradicación de la pobreza, impulsar el crecimiento económico, a promover sociedades pacíficas, justas e incluyentes. Y me parece importante destacar el tema de sociedades pacíficas, justas e incluyentes, ya que a diferencia de la agenda anterior,
En esta sí se genera un reconocimiento de que hay conflictos graves en muchos de los países, en la mayoría de los países, si bien no en todos los países existe un conflicto armado oficialmente aceptado o oficialmente declarado, la situación de violencia y desigualdad sigue imperando en muchos de los países y sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, que pues lamentablemente sigue siendo la región pues más desigual del planeta. Y bueno, como les decía, incorpora por primera vez la paz y la seguridad entre sus objetivos y metas. Y bueno, entre sus 12 metas de este objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas, se vinculan elementos, por un lado, para un buen gobierno, enfocados en la promoción del Estado de Derecho, la igualdad en el acceso a la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, y por otro lado, y participación política, y por otro lado, elementos enfocados en la reducción de la violencia, con énfasis en poner fin a la explotación, la trata de personas y la tortura contra las niñas, niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de capacidades de los estados para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Y bueno, recordar rápidamente que pues la trata de personas es el tercer negocio ilícito más redituable a nivel mundial. Y bueno, esto de manera muy general sobre lo que mandata y las metas de este objetivo 16 sobre justicia, paz e instituciones sólidas. Y bueno, en este objetivo se combinan dos grandes y aparentemente distintas temáticas, lo cual resulta muy interesante, porque por un lado nos habla de un gobierno transparente, eficaz y fortalecido, inclusivo y respetuoso de los derechos, y por otro lado, este objetivo, si lo analizamos un poco, nos da a entender que un elemento indispensable para lograr justo estos gobiernos transparentes, eficaces, fortalecidos, inclusivos y que respeten los derechos humanos, es necesario que se consolide la paz y se prevenga la violencia y el conflicto para lograr estas metas. Ahora, como les decía, a nivel regional, desde el UNFPA, desde el Fondo de Población, se estima que la población actual de personas jóvenes entre 10 y 24 años es de 165 millones, por lo cual actualmente la región cuenta con la generación más grande de jóvenes en su historia. Sin embargo, como les decía hace unos minutos, la región ya inició el proceso de transición demográfica que ocasionará su envejecimiento. Por eso también es importante que tengan ese foco en que nos vamos a hacer una generación de ancianos y cómo podemos enfrentar estos retos. Por otro lado, la inseguridad pública es señalada como el principal problema a enfrentar prácticamente en todos los países de la región latinoamericana. Actualmente los países cuentan con una última oportunidad para realizar la mejor inversión en prevención de la violencia y consolidación de la paz y la inversión de calidad en la adolescencia y juventud, y con ello garantizar sus derechos y lograr el desarrollo sostenible. Sobre todo, como les decía, en la región ya se nos está acabando este periodo de transición demográfica y en algunos países, de hecho, ya se acabó. Entonces, pues vale la pena tener esto presente. Como les decía también hace unos minutos, para la consolidación de este estudio sobre juventud, este estudio de progreso sobre juventud, paz y seguridad, que fue consolidado a nivel global, en el año 2017, acá en la ciudad de Panamá, se llevó a cabo la consulta regional sobre juventud, paz y seguridad en América Latina y el Caribe. Y fue un primer espacio de articulación impulsado por las Naciones Unidas de jóvenes y organizaciones juveniles de la región que trabajan en procesos de consolidación de la paz y prevención de la violencia y el conflicto. Y bueno, entre los principales resultados es que los jóvenes relacionaron el concepto de paz con la presencia de instituciones democráticas y una cultura democrática que promueva la participación, sobre todo en aras de un desarrollo inclusivo y sostenible. Por otra parte, entre las principales recomendaciones en torno a seguridad en resultados de esta consulta regional, se pedía establecer marcos legales que garantizaran los derechos humanos de la población joven, regular el uso de la fuerza mediante leyes, especialmente relacionados con libertad de expresión para posibilitar el derecho a las protestas dentro de un ambiente seguro a las personas jóvenes. Sobre participación política, solicitaban articular una legislación que abra espacio a la participación política de la juventud para contrarrestar la estigmatización de que son objeto, dotar a las instituciones públicas de mayor transparencia, y desarrollar espacios más abiertos e informales para la participación política de la juventud. Sobre legislación,
se solicitaba sistematización de los informes por parte de los estados para dar seguimiento y evaluar los avances producidos en materia de juventud, paz y seguridad. Sobre acceso a la información, se solicitaba crear plataformas en línea donde los jóvenes constructores de paz, los miembros del sector público y privado, las organizaciones no gubernamentales y los actores del gobierno puedan comunicar y debatir sobre cuestiones de paz y seguridad e intercambiar conocimiento. Sobre educación, se solicitaba que en el currículo educativo formal incluir la educación en el respeto a la diversidad sexual y a la salud sexual y reproductiva y dar respuestas a las necesidades de las personas con discapacidad. Apoyar a los actores educativos favoreciendo su entendimiento sobre la diversidad y la inclusión, ofreciéndoles oportunidades educativas relacionadas con la diversidad y la inclusión. Sobre la construcción de capacidades se solicitaba en esta consulta regional crear oportunidades de mentorías para jóvenes profesionales en cuestiones de paz, así como organizaciones que abordan la agenda de paz para conectar a los jóvenes más cercanos a la adolescencia con los adultos y a estos en el conjunto de la sociedad. Además, promocionar programas de mentorías y de intercambio entre jóvenes constructores de paz y adultos para demostrar lo que pueden aprender de unos de otros. Facilitar oportunidades a los jóvenes para que desarrollen sus habilidades interpersonales, comunicativas y de negociación, capacitación sobre transformación, resolución de conflictos y gestión de estructuras políticas, y configurar herramientas de impacto que sean amigables culturalmente para la juventud, de modo que las personas jóvenes constructoras de paz puedan reforzar sus habilidades de seguimiento y evaluación en contexto de su trabajo. Y bueno, para finalizar, resumiendo todo esto, pues lo único que quisiera ahondar es en la importancia de que miremos también como uno de los temas centrales y de emprendimientos que pueden realizar las personas jóvenes es en los enfocados a la prevención social de la violencia, que tiene que ver no con la prevención del delito, que eso es más enfocado a un tema de seguridad pública, sino a la prevención social, que tiene que ver con la prevención desde la educación, desde la cultura, desde el trabajo en territorio con las comunidades, y que además recordar que la paz no solo tiene que ver con la ausencia de guerra o con la ausencia de violencia, sino que también la paz tiene que ver con la convivencia armónica entre las sociedades. Si bien, como les comentaba, en la región únicamente se tenía el conflicto armado oficialmente aceptado en Colombia, pues actualmente la región atraviesa por una situación de violencia grave a la que sin duda hay que actuar con pronta y dar pronta respuesta. Y bueno, yo veo una gran ventana de oportunidad para los emprendimientos, colocar la agenda de prevención social de la violencia, sobre todo teniendo como foco a la niñez, a la adolescencia y juventud. Y bueno, eso sería pues todo por mi parte, y más bien quisiera como abrir el espacio a preguntas, a inquietudes o algún comentario que tuvieran de su parte. Muchísimas gracias, Alan, por esta presentación. Y recuerden las personas que están en la sesión, si ustedes desean hacer una pregunta, tienen la ventanita del chat y también pueden levantar la manito y un icono con una manito verde donde pueden ustedes hacerle clic para habilitarles el micrófono. A ver, vamos a mostrar aquí un poco la pantalla. Listo, estamos en la etapa de preguntas y respuestas. Alan, a mí me pareció súper interesante hacer esta diferencia entre la prevención del delito y lo que significa la prevención de la violencia, haciendo un corte bastante interesante, porque muchas veces como jóvenes no hacemos esa diferencia y de repente podemos tratar de promover o ser promotores de paz tomando un enfoque que no es el adecuado o no es el que en realidad se requiere para llegar a los objetivos que estamos planteando. ¿Tú tienes alguna recomendación de cómo hacer advocacy o de alguna experiencia de advocacy para promover espacios pacíficos o para promover la no violencia desde las juventudes?
Sobre todo en los países, en la mayoría de los países existen programas nacionales enfocados a la prevención de la violencia y la delincuencia, y muchos de ellos tienen un componente social. Me parece una ventana de oportunidad en esta materia que las y los jóvenes informen sobre estos procesos que en la mayoría de los casos son liderados ya sea por los ministerios del Interior, por los ministerios de Seguridad Pública, pero muchos de estos programas tienen un foco en atención a las personas jóvenes. De hecho, en algunos países, pues, se ha realizado una gran inversión en inversión pública en este tipo de proyectos para la prevención social desde las y los jóvenes. Y por otro lado, pues están los mecanismos de juventud, que son los institutos de juventud, en donde también se puede incidir directamente en la agenda de juventud, ¿no? Por otro lado, creo que siempre es importante no perder de vista esta agenda de seguridad pública, que también dentro de la agenda de seguridad pública debe de estar incluida la prevención social, y es ahí un foco importante en donde deben estar presentes las personas jóvenes y en donde también se han recogido buenas prácticas sobre lo que realizan organizaciones juveniles para la consolidación de la paz. Y pues para un ejemplo está el caso de Bolivia de Colombia, y la actuación de los jóvenes colombianos, sobre todo en las zonas fronterizas y en las zonas en conflicto, que a través del trabajo de emprendimientos sociales para la prevención del social de la violencia, pues han logrado sentar y brindar un gran aporte para el proceso de consolidación de paz que se lleva a cabo en ese país. Genial. Y vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Recuerden, chicos, que si ustedes quieren, y chicas, si ustedes quieren hacer una pregunta de manera directa, pueden presionar el botoncito que es una manito de color verde para que nosotros les activemos el micrófono. En caso de que no tengan el micrófono activado o que de repente no puedan utilizar ese dispositivo, pueden hacer sus preguntas a través de la ventanita del chat. Y bueno, entonces, ¿cómo los jóvenes, volviendo al tema, Alan, cómo los jóvenes que de repente estamos generando acciones o que tenemos ya algunas iniciativas como promotores de paz, cómo podemos visibilizarlas o cómo podemos alinearlas para contribuir con la resolución 2250? Bueno, como tal, el que se ha dado desde las agencias del Sistema de Naciones Unidas para la implementación de la resolución 2250 es que las juventudes se apropien de la resolución y que generen un plan de incidencia con sus gobiernos, ya sea sus gobiernos nacionales, sus gobiernos estatales, sus gobiernos locales, que den a conocer primero con sus comunidades o con sus pares o con otras organizaciones aliadas la resolución, y sobre todo destacar la importancia de que es vinculante y conectarla con otras agendas, porque la resolución debe ser vista como una herramienta para la incidencia de las personas jóvenes, ¿no? Actualmente a nivel regional contamos con 3 agendas importantes. Por un lado está, en esta materia, por un lado está la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene el objetivo 16. Por otro lado está esta resolución 2250 del Consejo de Seguridad, y paralelamente tenemos el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que en su capítulo B aborda la agenda de derechos y necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, lo cual debemos de verlo desde una perspectiva integradora, como un pilar para la incidencia, de manera que sea un insumo que fortalezca los procesos de incidencia de las personas jóvenes, además de que, sobre todo, hago mucho énfasis, y lo he repetido muchas veces, en la vinculatoriedad jurídica que tiene esta resolución, ya que es de obligatorio cumplimiento a los países, así que pues es una herramienta, sobre todo para los países en los que sigue habiendo pues una resistencia o no, todavía no se logra ver la importancia de involucrar a las personas jóvenes en este tipo de decisiones que por lo general son tomadas por personas adultas, ¿verdad? Pero que al final tienen las mayores repercusiones en la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Genial, excelente. Tenemos una pregunta de Jorge Carrión. Jorge, te estamos habilitando el micrófono para que puedas hablar. Por favor, dinos de qué país vienes o de qué país, en qué país nos estás escuchando. Hola Rosario, hola Alan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carreón, bueno, ya lo dijo Rosario, muchas gracias. Soy de Perú, de Trujillo, y la pregunta es la siguiente. Alan, quería saber qué recomendación nos das para poder enfrentar el proceso de transición al envejecimiento que ya se viene. Y este es muy preocupante, ¿por qué? Porque, como bien dices, el bono demográfico ya está en un proceso de finalización y me preocupa como joven, yo tengo 20 años, que no tenga tanta importancia, tal vez es la palabra, como hace algunos años, el tocar el tema de las juventudes en espacios abiertos de sociedad civil donde el gobierno incluya a los jóvenes, ¿no? Que no tengamos ese peso para decir, tenemos ese bono demográfico a nuestro favor y tenemos que actuar por esta población objetivo. ¿Qué nos recomiendas hacer en ese caso? Porque la resolución 2250, si bien es cierto, es vinculante, pero jurídicamente, pero tiene también una connotación política, de voluntad política. ¿Qué recomendación nos das en ese aspecto? Gracias. Sí, claro. Bueno, por un lado, con respecto a la agenda de envejecimiento, algo que he estado compartiendo en otros espacios es que los movimientos juveniles y las organizaciones juveniles que inciden, ya sea a nivel de país o a nivel regional, deben de ver y apropiarse de la agenda de envejecimiento y sobre todo con énfasis en los sistemas de seguridad social. Actualmente las perspectivas de empleo para jóvenes en la región no son las mejores y por ello creo que uno de los focos en los que debería de estarse centrando la agenda de incidencia de las juventudes es en la agenda del trabajo vinculado a los sistemas de seguridad social, pensiones y jubilaciones, porque creo que es algo que todavía, si bien algunas organizaciones y movimientos ya lo están empezando a mirar, todavía no se logra tener como una de las prioridades. Actualmente la CEPAL ya ha elaborado algunos informes sobre perspectivas en torno al envejecimiento en la región y de hecho la misma CEPAL ya ha empezado a generar insumos que pueden ser de gran ayuda como herramientas para la incidencia. Realmente ahorita lo más efectivo es generar incidencia y lograr la sensibilidad de los tomadores de decisiones sobre la importancia de invertir ahora en realizar inversión de gasto público en adolescentes y jóvenes, ya que, bueno, desde el UNFPA lo que estamos promoviendo justamente ahora, pues es que se realicen estas inversiones estratégicas como una apuesta por el futuro, si bien las juventudes son el presente, pues es este momento en el que también debemos de ver estas perspectivas sobre el envejecimiento. Entonces, bueno, mi recomendación sería empezarnos a meter en las agendas de sistemas de seguridad social vinculadas al empleo y los sistemas de pensiones y jubilación, ¿no? Actualmente somos la generación con mayor educación, con mayores niveles educativos en la historia, pero irónicamente somos la generación con las menores oportunidades de empleo. Y bueno, básicamente sería eso. Hola. Disculpa, Alan, estaba con el micrófono apagado. Te decía muchísimas gracias por la respuesta. De hecho, tenemos una pregunta más de Edward Zapana que dice: hola, saludos desde Arequipa, Perú. Mi pregunta sería: ¿a qué plataforma o en dónde reportaría mis aportes como organización en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, actualmente no existe como tal una plataforma. Sin embargo, de cara a la nueva estrategia de Juventud 2030, pues están mirando cómo, que si bien saben, y para quienes no la conocen, esta estrategia de juventud fue presentada
en octubre del año pasado, también en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que justo lo que busca esta estrategia es destacar la agenda de juventud dentro de la Agenda 2030. Se está en proceso de definición sobre cómo va a ser la implementación de esta agenda, y uno de los elementos que también se están buscando es la inclusión de las personas jóvenes. A nivel regional también estamos trabajando en eso, y bueno, y más que yo creo que destacar la contribución, yo creo que también una herramienta es que desde los jóvenes se debe de generar esta visibilización, también para que quienes están tomando las decisiones logren comprender la importancia del involucramiento de las personas jóvenes en la implementación de esta agenda, que pueda también significar en una mayor inversión. Y bueno, con el tema de la 50, hay una plataforma que es justforpeace.info, en donde también en materia de juventud y paz, pues se espera que jóvenes puedan compartir sus experiencias para la consolidación de la paz. Ahora sí. Listo, gracias, Alan. Tenemos un comentario de Bruno Ibarra Bobadilla. Nos dice: hola gente, breve comentario. Quizás también deberíamos preguntar a las organizaciones de personas mayores cómo ven su proceso de envejecimiento. En el Foro de Países de CEPAL, 400 organizaciones del Cono Sur dieron una declaración en un evento paralelo: organizaciones de personas mayores. No sé si tienes, Alan, alguna opinión al respecto de esto. Sí, bueno, justo desde, digamos, actualmente desde UNFPA lo que estamos promoviendo es la participación de jóvenes y el involucramiento en espacios intergubernamentales, como es la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, y otros espacios en la región. Y justo lo que, digamos, lo que estamos promoviendo es este trabajo intergeneracional de las redes de jóvenes con las redes de organizaciones que no precisamente son de jóvenes. Es uno de los temas que estamos promoviendo a través de nuestra estrategia regional de participación juvenil, que es Juventudes Ya, que lo que buscamos justo es promover mayor participación de jóvenes, pero también promover el trabajo intergeneracional, y también pues estamos tocando puertas y platicando con las redes de sociedad civil para que también desde las redes que tradicionalmente han sido de personas adultas, pues se incluya la perspectiva de los jóvenes dentro de estas redes. Yo creo que las agendas no deben estar peleadas, y actualmente de cara a los retrocesos que ocurren en diversas agendas para el desarrollo de los jóvenes, principalmente en temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, pues es más importante que nunca esta articulación intergeneracional y entre redes. Genial, eso es súper interesante, y ver que ya hay esfuerzos para trabajar desde propuestas intergeneracionales es bastante interesante, porque ese es, yo creo, un trabajo que no solo involucra a los jóvenes, sino también a aquellas personas adultas mayores, y también a los niños que en una etapa o en un tiempo no tan largo se van a convertir en adolescentes y jóvenes que van a enfrentar muchos de los desafíos que nosotros enfrentamos, e incluso otros desafíos que vienen con el contexto futuro que vemos que se avecina. Entonces, Alan, yo te quisiera agradecer por esta maravillosa conferencia. Ya no tenemos más preguntas ni tampoco solicitudes para utilizar el micrófono. No sé si nos quisieras dar una recomendación final para ir cerrando este espacio el día de hoy. Bueno, pues nada más recordarles que no pierdan de vista las tres agendas que actualmente se encuentran vigentes en la región, y también la agenda de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que este año cumple 25 años, la agenda del Programa de Acción del Cairo. Y más allá de ver estas agendas como simples documentos de referencia, volteémoslas a ver como herramientas que nos pueden servir para la incidencia, no solo en niveles regionales, sino también en los niveles locales y nacionales de nuestros diversos ámbitos de trabajo. Solamente eso.
Listo, muchísimas gracias, Alan, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta sesión del Bootcamp sobre jóvenes o juventudes, paz y objetivos de desarrollo sostenible. Creo que la información que Alan nos ha presentado ha sido maravillosa y de hecho bastante detallada y relacionada a procesos que se vienen dando a normativa vinculante internacional. Entonces eso creo que es muy importante no perderlo de vista. También queremos agradecer a todas las organizaciones que hacen posible este espacio, al Young American Business Trust, a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y también invitarlos a conocer más acerca del TIC Américas. Esta es la competencia de talento e innovación en el marco de la cual estamos desarrollando todas estas sesiones de bootcamp que sirven como espacios de diálogo y fortalecimiento de capacidades para las juventudes del hemisferio occidental. Si ustedes quieren conocer a los finalistas que se van a la ciudad de Medellín a participar de las finales del TIC Américas en sus diferentes categorías, pueden visitar nuestra página web y nuestras redes sociales, tanto en Facebook y en Twitter, para conocer estos emprendimientos y cómo es que ellos terminaron destacando dentro de más de 4,000 equipos e iniciativas postuladas este año. También los invitamos a revisar nuestra página web del Young American Business Trust de www.yabt.net y también nuestras cuentas en Flickr. Si ustedes quieren difundir esa información en sus redes sociales, por favor utilicen los hashtag TICAméricas, hashtag Ecorreto y hashtag CIC, que es Caribbean Innovation Challenge. Y bueno, nosotros con esto nos despedimos. Alan, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la Oficina Regional del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas por darnos o apoyarnos en este proceso y brindarnos tanta experiencia y tantos recursos para nosotros continuar con nuestro trabajo de abogacía como promotores de paz. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Rosario, y pues sí cuenten en el UNFPA con aliados para lo que requieran. Un abrazo a todas y todos. Saludos. Saludos, gracias. Adiós a todos. Nos vemos pronto.